¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos al filo de la medianoche de hoy, martes 7 de marzo. Antes de empezar a comentar lo que habitualmente comento del día a día, les quiero mostrar este libro. Este libro es un libro escrito por Emilio de Fez, que es amigo, que además ha escrito numerosísimos artículos en nuestro periódico digital Canarias Noticias. Este libro es la quinta edición. Yo tengo afortunadamente uno de los primeros libros salidos de la primera edición dedicada por él. El título es Una selva antieducativa. Habla de educación en general y de Canarias en particular, y hoy Emilio de Fez le ha mandado este ejemplar a todos y cada uno de los 70 diputados que tiene el Parlamento de Canarias para que, para que aprendan algo, que es lo que habría que decir realmente. Bien, una vez dicho esto, si tenemos que empezar a comentar la actualidad del día, tenemos que referirnos a una nueva llegada de inmigrantes ilegales a Lanzarote y Fuerteventura, de las que, por cierto, Emilio de Fez ha hablado en numerosos sitios, ha escrito numerosísimos artículos en nuestro digital. Una nueva llegada de 3 neumáticas con 158 inmigrantes ilegales magrebíes que vienen de, como no, la zona de Marruecos. Es muy curioso porque eh, esta fundación que preside Calviño ha entregado nada más y nada menos que 44 millones de euros a Marruecos. No sé con qué objeto, porque esta fundación se supone que es para asuntos latinoamericanos, pero le ha regalado España de nuevo a Marruecos 44 millones de euros más para que nos siga tocando las narices a todos los españoles. En este caso, la inmigración ilegal también aquí en Canarias. Hombre, es que es una fundación que se nutre de dinero público y por lo tanto es dinero nuestro entregado al sultanito para que siga haciendo las tropelías que hace este dictador del 3 al cuarto que tiene Marruecos. Por cierto, si alguien está dando órdenes a algún que otro marroquí para que nos llame, nos inquiete por teléfono, tienen la suerte que yo no cojo el teléfono, eh, ya les advierto que uno puede tomar medidas y muy serias, nada que ver con la oficialidad, sino las medidas que uno tome, para cortocircuitar a algunos de estos tipos que andan por aquí pululando y que la policía permite que pululen haciendo de espías diarios para el consulado marroquí en la calle León y Castillo. Dicho esto, ¿por qué lo del dictador? Este exministro marroquí, concedió una entrevista a un periódico español y dijo que la situación en Marruecos es realmente peor con Mohamed VI sultanito que la que era con su padre Hassan II hace unos cuantos años ya. En realidad, el sultanito es una suerte de dictador del 3 al cuarto, repito yo, que vive como un rey. ¿Cómo va a vivir el sultanito sino como un rey? Que además se deja llevar por los comentarios de sus amigachos en el más amplio sentido de la palabra, y que tiene a muchos millones de sus habitantes en una situación de miseria y pobreza extraordinaria. Y si no, tendremos que empezar a traer, a coger personas del RIF y de forma anónima hacer que hagan declaraciones aquí hablando de lo que pasa en Marruecos. ¿Lo han entendido, verdad? Bien. Dicho esto, en el Congreso de los Diputados, bueno, primero que nada, hay que decir que hoy había control en el Senado, control del gobierno del Senado, y ¿qué senador ha salido a hablar?
la que está en el caso Tito Berni, una de las senadoras que acudía a la cena con Tito Berni y compañía. Y todo el PSOE aplaudiendo a la senadora. Madre mía, vaya panda de golfo, pero vaya panda de golfo. Bien, en el Congreso, no obstante, no en el Senado, sino en el Congreso, se debatía la modificación que presentaba el Partido Socialista a la ley del sí es sí, que ya resulta curioso que una ley que sale del Consejo de Gobierno, donde está PSOE y Podemos, y que todo el mundo decía, Podemos y PSOE, que era una ley magnífica, a la vista de que ya son más de 730 las personas, violadores, acosadores sexuales, todo tipo de gente de mal vivir, pero relacionada con el sexo, se han visto beneficiados por esa ley, pues ahora el PSOE ha tratado de, digamos, tratar de modificar. No cuenta con los votos de Podemos, lógicamente, porque Podemos insiste que es una buena ley, a pesar de esos más de 730 beneficiados por esta ley de Irene Montero. Pero además se ha significado una situación en el Congreso de los Diputados tremenda. En la bancada azul, en la bancada del gobierno, estaba Irene Montero y estaba Ione Belarra. Solo dos ministras, dos de Podemos, acompañando en el debate que se ha suscitado esta tarde para hablar de esta modificación de la ley. Y además Podemos ha llamado fascistas a los socialistas, es decir, a su propio gobierno. Están coaligados en el gobierno, ha llamado fascista. La socialista no se ha quedado atrás, la ha llamado mentirosa. Es decir, un desastre de gobierno que está en coalición y con estos insultos arriba y abajo, uno no entiende cómo todavía pueden sentarse en el mismo Consejo de Gobierno, teniendo en cuenta que quedan, ¿cuánto? 8, 9, 10, 11 meses para las elecciones, puedan seguir siendo parte las dos formaciones políticas del mismo gobierno. ¿Cómo es posible que ante lo que ha dicho hoy Podemos, Pedro Sánchez no cese a todos los ministros de Podemos y los ponga en la puerta de la calle? Total, Pedro, total, amigo, quedan pocos meses, a lo mejor puede gobernar en solitario de aquí a las elecciones generales. Por otra parte, teniendo en cuenta el feo que le está haciendo el Partido Socialista a Irene Montero y a Podemos con la modificación de la ley, ¿por qué Podemos no retira a todos sus ministros del gobierno y se marchan para su casa dimitiendo porque según Podemos los socialistas son fascistas porque van a votar esa modificación con el PP y con Vox? Los de Podemos no dimiten ni de broma. Perder el sueldo a esta altura, que no es un ministro, dos, tres o cuatro, no, no. Son centenares de puestos de trabajo que han ido colocando la gente de Podemos en esos ministerios, en esos chiringuitos, en esas ONG, en esas fundaciones, en esas... tremendo. Por lo tanto, a pesar de los insultos de una y otra parte esta tarde entre los miembros del gobierno de coalición, no se va a mover nadie porque están mamando de la teta del Estado. No se van a mover. He oído a comentaristas en algunas otras emisoras de radio diciendo, no, es que Podemos, es que no sé qué. Mira, aquí el único interés es el dinero de cada uno de ellos. ¿Qué coño están interesados en el bienestar de las mujeres? Ni de broma, hombre. Por cierto, que Irene Montero y Pam Patapán, como le dicen algunas, que es la secretaria de Estado, deben estar. Estas dos mujeres, en general, las mujeres de Podemos, las que dan la cara, Irene Montero, Ione Belarra, Pam, en fin, deben tener una suerte de vida sexual extrañísima, muy extraña. Porque o bien han sufrido algún tipo de trauma en sus relaciones sexuales anteriores a la llegada al gobierno, o bien antes de llegar al gobierno, no habían tenido ningún tipo de relaciones sexuales, porque si no, no se entiende la obsesión que tienen estas individuos con el tema del sexo. Ayer, Pan hablaba del Satisfacer.
¿Saben lo que es el Satisfyer? ¿Cómo lo llamaríamos también? Cuéntame. Bien, es una forma de consolarse y que no entendía cómo utilizaban mujeres el Satisfyer, por lo que ella entendía que con eso también era penetración en lugar de la masturbación. Eso era ayer la secretaria de Estado. Y hoy Irene Montero ha dicho que hay que empezar a hablar de las relaciones sexuales cuando la mujer tiene la regla. Yo, vamos, están descubriendo América estas tías. En fin, están obsesionadas con este tema. Resulta ridículo, de verdad. Es algo tremendo. Yo creo que cuando salgan del gobierno deberían ir a un terapeuta para que las tratara, porque no puede ser. En fin, eso eh, respecto de la ley del sí es sí. Pero también hay que hablar de la ley de paridad. El gobierno de Sánchez no tiene paridad hombres-mujeres, mujeres-hombres dentro del mismo Consejo de Ministros. Ahora quieren imponer la paridad absoluta en los consejos de administración de las empresas con cierto volumen de facturación, empresas importantes. Y cuando le han preguntado a la ministra portavoz tras el Consejo de Gobierno de hoy, cómo era posible que sacara la ley de paridad cuando el propio gobierno no la cumple, ha dicho que, hombre, es que la expectativa de Pedro Sánchez hacía que en el futuro a lo mejor pensara, es decir, que quieren imponerle a los demás lo que ellos mismos ni siquiera cumplen. Son una pila de golfos. No hay otra forma de decirlo. Es que no hay otra forma de decirlo. Bien, las elecciones, las generales fundamentalmente. El recuento de votos lo va a hacer una empresa que se llama Indra. En Indra, lo que ha hecho Pedro Sánchez con Indra es asaltarla. Es decir, ha ido colocando a multitud de consejeros, incluso exministros y miembros del Partido Socialista en el Consejo de Administración, y el único consejero delegado que les molestaba un poco, pues se lo han cepillado también, ya no está, por haberse cargado al consejero delegado de Indra. La bolsa ha castigado hoy a Indra y ha bajado un 7%. Pero aquí lo importante es, ¿cuál es el objetivo de Pedro Sánchez para el control de Indra, que es al mismo tiempo quien va a controlar el conteo de votos de las elecciones? Puede haber un pucherazo. Todo el mundo dice, eso es imposible, eso no puede ser. Antes decían, esto no va a ocurrir. Lo que se ha hecho en Venezuela o en Cuba no va a ocurrir en España, está ocurriendo con todo, con todo. Hombre, Indra hasta este momento ha sido una empresa seria, pero una vez que la ha saltado colocando a sus amigos del partido, Pedro Sánchez, en el Consejo de Administración, uno tiene toda la razón del mundo para dudar de la limpieza de unas elecciones cuando se celebren las elecciones generales. Las locales, que son del 28 de mayo, ahí es más difícil, pero las generales, tengo todo el derecho del mundo a dudar de lo que pueda pasar en ese conteo de las elecciones. No digo que lo vayan a hacer, evidentemente. Repito, Indra siempre ha sido una empresa seria, pero una vez que este tipo ha colocado ahí a multitud de gente del partido, cualquier cosa. Uno puede creer cualquier cosa de lo que puede ocurrir. El SEPE, esto que están viendo ustedes ahora, no les da vergüenza hacer lo que están haciendo. Es que, ¿cómo es posible que no les dé vergüenza hacer lo que están haciendo? ¿Pues cómo le va a dar vergüenza? El presidente del Constitucional es el señor Conde Pompidou. Para celebrar el Día de la Mujer, 8 de marzo, ha cancelado incluso las deliberaciones que tenía sobre la eutanasia para que, cancelando esas deliberaciones, organizar un acto musical con copa y canapés después.
no tienen vergüenza. Es que cada vez que uno ve cualquier cosa de esto, uno dice, estos tipos están todos fatal. Y es verdad, están todos fatal. Ha habido gente que ha recurrido la reserva de empleo para personas que se autodeterminen trans. Es decir, no sé por qué extraña razón los trans tienen que tener preferencia a la hora de buscar trabajo. ¿Por qué razón tienen que tener preferencia los trans a la hora de buscar trabajo? Pues no se sabe muy bien por qué. Porque lo deciden estas mentecatas que estaban hoy en el gobierno y haciendo ese tipo de cosas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la gente que ha recurrido esa reserva de empleo para las personas trans se ha fijado la vista para dilucidar si tienen o no tienen razón, se ha fijado la vista para abril de 2025. Es decir, más de 2 años, para que se vea quién tiene razón en ese ámbito. ¿Qué podemos decir? Hablando de gente que no tiene vergüenza. ¿Saben ustedes que se ha estrellado un helicóptero de la Dirección General de Tráfico? Bien. Se han tomado medidas contra el piloto del helicóptero de la Dirección General de Tráfico. La Dirección General de Tráfico cada cierto tiempo saca spots publicitarios poniendo la piel de gallina a todo el mundo con escenas escabrosas, accidentes, usted no puede utilizar el móvil, usted no puede tener una determinada tasa de alcoholemia, usted no puede consumir drogas. Pues resulta que el piloto de este helicóptero de la Dirección General de Tráfico iba de coca hasta aquí, o más. Y cuando uno ve eso, tú dices, pero vamos a ver, ¿con qué responsabilidad se puede decirle a todos los españoles, usted lo voy a multar por esto, por aquello, por lo más allá? Y el ejemplo que dan es este. ¿Saben ustedes que el ataque que está llevando a cabo el gobierno de España contra Ferrovial por cambiar el domicilio fiscal a Holanda? En Holanda están asombrados con el gobierno de España. Es un ataque feroz que tiene que ver con, tiene que devolver el dinero, es que se ha aprovechado del dinero público. Lo que ha hecho Ferrovial es ir a concurso, ganarlo, hacer las obras, cobrarlas y se acabó la historia. No, hoy sale estos descerebrados de Podemos diciendo es que también se han beneficiado de los ERTE, los PERTE. Miren, cuando la pandemia, el confinamiento, esa gente tiene que haber ido, los trabajadores, al paro. Y entonces se sacaron esta fórmula para todas las empresas, para todas las empresas. Y estos descerebrados están acusando a Ferrovial de que se ha aprovechado del dinero de todos los españoles para ahora cambiar el domicilio fiscal a Holanda. Lo que no dicen es que parte del capital del país está fuera de España, Luxemburgo. Pero es más, sale el mentecato de Pablo Iglesias, un auténtico descerebrado, que ha puesto a caer de un burro a Ferrovial y resulta que su socio, el que financia su televisión Al Qaeda, sí, porque él llama la base, castellano, la traducción es Al Qaeda, la televisión roja lo llama él. Su socio, el que mantiene esa televisión, el que financia esa televisión, es un tal Roure. Roure es un empresario que en la práctica es el dueño del Fútbol Club Barcelona hoy, por el dinero que ha avalado al Fútbol Club Barcelona, es el responsable del famoso bar futbolísticamente hablando, y esa empresa de Roure también tiene su sede fuera de España.
De modo que cuando uno observa toda esta caterva de gente, madre mía, pero madre mía, vaya gente. Eh, Dicen los Estados Unidos, nosotros dijimos aquí cuando se produjeron los atentados del Nord Stream 1 y el 2, los gasoductos que iban desde Rusia a Alemania llevando gas, que los Estados Unidos se apresuraron a decir que habían sido los propios rusos. Es decir, los rusos están vendiendo gas a Alemania a través de esos dos gasoductos, y como los rusos son tontos, pues deciden volar los gasoductos para fastidiar. Bueno, yo no tengo ninguna duda que ha sido los Estados Unidos, directa o indirectamente, quien se ha cargado el gasoducto esto. Ninguna duda. Tan poca duda tengo que hasta el propio presidente de los Estados Unidos, ese que ha dicho que en varias ocasiones le han sacado el salario y se lo han vuelto a poner, lo ha dicho, ¿eh? No es ninguna broma. Bueno, pues el propio presidente de los Estados Unidos lo dijo antes de que ocurrieran los atentados, que él impediría que ese gas ruso llegase a Alemania. Que lo ha conseguido. Bueno, pues los Estados Unidos hoy en día ha dicho que en realidad quien se cargó el Nord Stream 1 y 2 han sido agentes pro-ucranianos. Agentes pro-ucranianos. ¿Y qué son agentes pro-ucranianos? Es decir, alguien que está a favor de Ucrania. Estados Unidos. Qué vergüenza. La verdad, es una vergüenza. Como es una vergüenza que, como les decíamos ayer, los comunistas que llegan al poder después vivan a cuerpo de rey. Esta foto, es un desayuno de trabajo, todos los que están sentados a la mesa de Podemos. Es un desayuno de pobre, ¿verdad? Este desayuno que han visto ustedes en esa foto es un desayuno de pobre. Y como es un desayuno de pobre, pues dan ejemplo. En fin, hasta mañana.